nueva oportunidad de estar juntos en este espacio que es Señales del Camino. Señales del Camino, este programa que trata fundamentalmente de filosofía cósmica, cómo llegar a ese estado de conciencia y también a través de anécdotas, vivencias, convivencias y espiritualidad práctica. Estamos transmitiendo desde Canal Núcleo Experiencias CENEX y también por Radio TV FM Diamante desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Señales del Camino, les contamos quiénes los estamos acompañando en este programa. En la operación técnica, control de sonidos, puesta en el aire, musicalización, también co-conduciendo este programa, Antonio Barreto. Y desde aquí, con, varios tiempo de incursionar en todas estas temáticas que realmente transforman el interior de las personas y nos hacen, ir tomando conciencia de diferentes modos, diferentes formas, y a través justamente de esas señales. Aquí también con ustedes, quien les habla, Mariel Carmody. En este espacio, en este programa que se llama Señales del Camino, cómo se va conformando este camino espiritual a través de las señales, y que comenzó su 7ª temporada justamente, compartiendo con ustedes cómo, y también haciéndoles como una pregunta, cómo entraron dentro del camino, del contacto extraterrestre, del contacto con los ovnis, de interesarse por ese tema o del camino espiritual. Pero en esta oportunidad vamos a ver qué pasa después, qué sucede después, una vez que hemos entrado, que hemos tomado contacto con ese tipo de energía. ¿Qué sucede con nuestras personalidades? ¿Qué sucede con la personalidad? ¿Qué va sucediendo en los cuerpos tridimensionales a nivel también emocional, mental? ¿Cómo se va transformando esto? ¿Cómo va surgiendo más y más como el interés? Y cómo se van presentando también estas señales. Entonces el tema de hoy, el tema en el que vamos a conversar con Antonio en esta oportunidad, es el descubrimiento del mundo interior. Cuando podés observar más allá de lo físico, más allá de eso que viste, ese fenómeno o avistamiento, o esa luz, o esa nave, o eso que te pasó muy concreto, de forma concreta, o descubriste una señal concreta en torno a una persona en particular, o a varias personas, o dentro de un grupo. El descubrimiento del mundo interior, que está atrás de
de, a lo mejor, del mensaje del tema OVNI, ¿no? O como se le llama, o del contacto con conciencias evolutivas extraterrestres o de otras procedencias. Y también la importancia del mundo, sobre todo del mundo metafísico, o sea, de lo que está más allá de lo físico, cómo vamos descubriendo ese mundo metafísico, lo que está más allá de lo físico, la importancia del mundo metafísico en el desarrollo o expansión de nuestra conciencia. Ese va a ser el tema un poco de hoy, el descubrimiento de nuestro mundo interno y también cómo fuimos descubriendo ese mundo que está más allá de lo físico, el mundo metafísico, un poquito también hablando de la metafísica, qué significa metapsica, más allá de lo físico justamente, en griego, y que ha sido descubierta, o bueno, sí, muy tratada por Aristóteles sobre todo, por el filósofo Aristóteles, por eso surge de ahí la metafísica aristotélica y luego surge la metafísica más adelante, bueno, más contemporánea, mucho más contemporánea, la metafísica muy efectiva también para trabajar y distintas formas de trabajar que nos pueden dejar sus comentarios, cómo descubrieron, cómo fueron descubriendo su mundo interior, el mundo interior de ustedes. Nosotros vamos a compartir acá anécdotas, vivencias, convivencias, por supuesto, y bueno, y surgió la metafísica de los 7 rayos, la metafísica que conocemos como metafísica de los 7 rayos, o bueno, difundida por Connie Méndez y por otras referentes muy importantes también, femeninas, sobre todo femeninas, consideradas en este momento ya, digamos, parte de la luz, de las jerarquías de la luz, porque fueron pioneras absolutamente en el tema de la metafísica, sobre todo de los 7 rayos, y bueno, después todo esto es como que va profundizándose, avanzando un poco más, y ya abarcamos niveles como un poquitito más amplios, incursionando y profundizando en lo que se podría llamar filosofía cósmica. Bueno, aquí está conmigo Antonio Barreto. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Y esto que contabas, y esta parte, es una de las partes más fantásticas que se vive cuando uno sale de esa estructura materialista tridimensional y comienza a tomar conciencia de que existe otra forma de vida que está en niveles inmateriales que nosotros no lo vemos, que tampoco sabíamos que existía, pero cuando empezamos a tomar conciencia de la realidad interior que existe en los otros planos, es algo extraordinario, es lo más fantástico que se puede descubrir. Y máxime es cuando ese mundo invisible nos comienza a dar prueba de su existencia. Claro, porque claro. Es ahí a donde está, en la realidad, y es ahí a donde uno toma real conciencia de que eso es verdad y que existe, que no solamente uno lo puede leer en libritos o en las películas que hacía Walt Disney, sino que realmente o existe. Ciencia ficción también, o ¿no? La ciencia ficción. Claro, todo lo que se sigue llamando ciencia ficción, que Claro. es todo un mundo, como todo un mundo real, porque uno lo comienza a vivir como entra dentro de ese plano o de esa como dimensión real, y ya es como parte de su vida misma. Por ejemplo, yo no puedo explicar la sensación. Y eso, perdón, y eso a partir de, por ejemplo, de la búsqueda del tema de los ovnis y el contacto con grupos y todo esto. Claro, está todo relacionado. Descubrir todo este mundo más allá de lo físico, este mundo metafísico. Pero si vamos por paso a paso,
los primeros pasos que uno comienza a vivir, y no es que a uno se lo están contando, sino que uno lo comienza a vivir, por ejemplo, yo quería, lo que iba a contar es que no puedo describir la sensación que tuve en una oportunidad cuando, hablando de metafísica, después de un tiempo, estando ya en este tema, ya en profundidad, en la zona de Bursaco, y creamos un centro de metafísica, porque era tal lo que nosotros estábamos empezando a vivenciar con el grupo que se había formado en la zona sur, que necesitábamos un lugar para poder nosotros empezar a desarrollar todos estos temas, porque si no teníamos que ir me acuerdo que alquilábamos un salón en un club, y ahí se reunía mucha gente. Entonces se nos presentó la posibilidad de una casa, de un lugar, y ahí creamos el Centro de Metafísica de Bursaco. Ah, mirá, sí. Y cuando estábamos, claro, el primero no existía acá. Entonces cuando estábamos pintando, las paredes adentro de la casa, me había quedado para terminar una de las salas, y estaba conmigo la instructora, estábamos entre los dos terminando de pintar. Entonces en una ocasión me dice, yo estaba de espalda a la puerta de entrada, yo estaba pintando y de atrás mío, de la espalda, estaba la puerta. Entonces me dice María del Carmen, que era nuestra instructora, me dice, Antonio, date vuelta despacito y mirá hacia la puerta. Ya era de noche, por lo tanto, claro, la puerta daba al patio y estaba la oscuridad de la noche. Ya estaba anocheciendo. Así que me doy vuelta despacito y no podía creer que en el medio de la puerta había un círculo de color anaranjado que subía y bajaba. Subía y bajaba. Era un círculo, como una esfera, que estaba ahí, que se había materializado en ese momento, y subía y bajaba en el umbral de la puerta, desde el umbral de la puerta hasta arriba, y así estaba haciendo ese movimiento permanente, hasta que luego desaparece. Bueno, esas fueron las cosas, las primeras. ¿Vos lo estabas viendo con tus ojos físicos? No, claro, lo estábamos viendo con nuestros ojos físicos, lo estábamos viendo ahí, era bien una esfera de color anaranjado. ¿Que brillaba o opaca? Sí, más bien, claro, no parecía que tenía una luz adentro de lo espectacular que era y cómo subía y bajaba. Sí. Bueno, esas cosas que comienzan a uno a hacerle ver que existe algo más allá, que está más allá de lo físico, que eso es lo que empezamos a hablar. Empieza uno a entender en los primeros tiempos que uno se comienza a conectar con esto, que todo eso comienza a formar parte de ese mundo metafísico que está más allá de lo físico y que es real y existe. Y es extraordinario y es espectacular y no se puede describir las sensaciones que uno tiene cuando comienza uno a vivirlo, a verlo uno, experimentarlo uno mismo, que no te lo cuentan. Claro, sí. Eso es lo extraordinario. Y después, por ejemplo, de esa experiencia, ¿qué comentaban? ¿Qué decían? ¿Qué comentaban entre ustedes? ¿Cómo te fuiste a tu casa? O sea, bueno, hasta el día de hoy no. Estás obviamente, con ese impacto, ¿no? Claro, bueno, después esa misma esfera, después en fotografías que nosotros tomábamos, aparecían esas esferas en diferentes lugares en las personas, que eran esferas de energías de cura que están en lugares muy puntuales que están trabajando. Claro. Y tiene que ver según también el color, porque esto en este caso era oro rubí. Era oro rubí. Por ahí, bueno, estaba mostrando un potencial devocional muy importante. Exactamente. Una energía de devoción muy importante, también una prosperidad importante, ya que ese lugar se les había dado, ¿no? Claro. Había sido como que les apareció. Claro, un amigo
nos ofreció el lugar, porque en una charla que yo tuve con él, le digo, mira, estamos buscando un lugar así, y me dice, mira, yo tengo un lugar. Y bueno, eso vino como donación por un tiempo, hasta que esa casa después se vende y entonces estaba a la venta, pero estaba desocupada. Claro, entonces me dice, mira, mientras tanto, la pueden ocupar ustedes. Claro, sí. Y era un lugar espectacular, hermoso, con un parque muy lindo. Pero bueno, estas presencias a uno le dan la realidad de que son partes de las jerarquías que nos están amparando en determinadas tareas y que se hacen presentes de esa forma, para irradiar el lugar, para crear todo una sintonía especial, porque además, lo que vos decís, no se presentan con cualquier color. Los colores tienen mucho que transmitir. Como que también tienen un mensaje, un potencial en particular para trabajar con la persona, para trabajar externamente, internamente, bueno, en todo sentido. Claro, entonces ahí cuando empezamos a hacer estos primeros tiempos de cursos, ahí empezamos a aprender, mirá, con razón, por el tal motivo, la cruz roja es roja, la cruz verde es verde, porque en distintos, los hospitales o las ambulancias tienen determinados colores, los uniformes que usan los médicos, las enfermeras, o sea, todos esos colores tienen un motivo, tienen un porqué. Y está todo relacionado con la energía de ese mundo interior, de ese mundo metafísico que estamos tratando de hoy de hacer mención, ¿no? De cuando uno comienza a descubrir eso, que es una cosa impresionante, de todo lo demás que comienza como a encadenarse, se comienza a encadenar una situación detrás de la otra, porque ya nuestro estado de conciencia comienza a cambiar y entonces empezamos a percibir cosas que antes no lo notábamos, y nos comienzan a pasar cosas para que realmente uno tome real conciencia de que eso que estamos viviendo es real. Claro, sincronías de todo tipo, con aromas, con sonidos, con colores, los colores que tienen que ver, con personas determinadas, bueno, en fin, una serie de cosas que nos van no solamente dando las señales, sino marcando, o sea, digamos, llevándonos por ese camino, llevándonos, y a veces es tan magnético que es realmente muy, muy, muy fuerte, muy es como que uno lo sigue, es como que lo tiene que seguir, ¿no? Sí, claro. Una vez que lo descubrió, es como si fuera la realización en realidad de su existencia o de su vida. Y colabora muchísimo para no solamente para el proceso interno, como decíamos, no el descubrimiento de nuestro mundo interno, sino para ese crecimiento del mundo interno, esa comprensión de lo que nos pasa a diario. Bueno, por mi parte, por ejemplo, una vez que yo tuve esos primeros contactos muy, muy, muy fuertes con personas, luego con grupos que iba conociendo, con los que iba confraternizando, viendo distintas maneras de conexión, aprendiendo mucho acerca de la meditación. Bueno, ya tuve la inquietud de ir por más, o sea, de profundizar más en todo esto. Entonces se dio la oportunidad, la verdad que se dio la posibilidad de poder realizar un estudio muy, muy profundo, avalado por la Universidad de la provincia de Salta, que tenía que ver con
con todo lo que era, bueno, una especie, sí, una licenciatura, sí, porque era una licenciatura en psicología transpersonal. Ya, bueno, yo tenía estudios en todo lo que era la educación formal, ¿verdad? Y esto dentro, si bien está dentro de la educación parasistemática, no formal, pero en este caso, bueno, este instituto estaba avalado por el Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Entonces, bueno, por eso tiene todos los sellos, ¿no? La diplomatura, el diploma, y en psicología transpersonal y terapias naturistas y todo lo que era para psicología dinámica. Por ese lado, o sea, a mí me tocó por ese lado, me interesó mucho o sea, lo que realmente era, o bueno, se explicaba en profundidad lo que era la parapsicología, sobre todo dinámica, ¿no? La parapsicología dinámica. Y que no era una cuestión de, o sea, leer cartas ni nada de esto, sino que era una cuestión, en realidad, parapsicología es el estudio de los fenómenos paranormales y poder, digamos, investigarlos. Se conforman grupos de investigación, comprobar, buscar todo a través de un método científico, lógicamente, a través de lo que es el método científico, que tiene, bueno, diferentes procesos, el método científico. Entonces, dado un determinado fenómeno en un determinado lugar, poder, digamos, observar, estudiarlo de modo y de manera de que pueda ser como cierto, o sea, que haya sido cierto, o sea, que no sea una alucinación de alguien, que no. Entonces, bueno, se iban realizando diferentes estudios, incluso incursionando en distintas localidades, casas, lugares del interior de la provincia. Esto, bueno, porque todo esto, este estudio lo hice en la provincia de Jujuy y Salta. Entonces, en todo lo que era el interior de la provincia de Jujuy y de Salta. Bueno, duró aproximadamente 4 años de estudio, donde ahí se realizaron pero todo tipo de, justamente, ¿no? Lo que se le llaman terapias naturistas, lo que es cromoterapia, hidroterapia, musicoterapia, cromoterapia, ¿qué más? Aromaterapia, bueno, ya la dije. Además, me imagino, esa zona es especial para eso. Bueno, no, aparte, claro. No solamente que es como que el medio ambiente te... Sí, no solamente es especial, colabora con eso. Colabora absolutamente, hay hierbas de todo tipo, el conocimiento de las hierbas, de cómo hacer las tinturas madres, de cómo después también a través de los distintos procedimientos llegar a los aceites esenciales para realizar el proceso de aromaterapia. Bueno, la verdad que sí, es un lugar absolutamente rico en todo lo que tiene que ver con la herboristería, ¿no? O con las hierbas. Digamos, todo también, la armonización o la cura a través de la fitoterapia, que es, bueno, la cura con los... con las hierbas, a través de las hierbas. Lo que sí, bueno, en Jujuy hay grandes o, bueno, importantes herboristerías. Por eso, bueno, lo valioso de las propiedades de las distintas hierbas a través de tisanas, de tés, infusiones, porque bueno, no es lo mismo un té que una infusión, ¿no? Y bueno, esas distintas cosas, como también, y aparte los lugares naturales para hidroterapia, termas específicas o cascadas, o sea, naturales, para masajes naturales, en fin, ¿no? Para hidroterapia natural, de inmersión, diques, fangos, diques, donde hay como, bueno,
sedimentos puros, o sea, muy claro, buenos, son muy minerales puros, claro. y muy curativos, no contaminados, Sí. hasta ahora. O sea, no Además, contaminados. esas cascadas que hay por esos lugares Sí. son espectaculares para pones la espalda ahí como los masajes que son Exactamente, impresionantes, sí. lo que te genera digamos, la presión del agua misma con la potencia que baja. Exactamente, claro. En todo el cuerpo, en las piernas, de qué manera colocarlas, ponerlas, cómo colocar los fangos, cómo realizarlos. Bueno, bueno, la verdad que fueron experiencias muy buenas, experiencias grupales, muy buenas, pero lo más importante y por lo que realmente yo es como que descubrí mi mundo interno, no solamente eso, sino que hice el contacto con seres realmente divinos y descubrí como una guía interior, como una especie de, sí, se podría decir mi nombre interno, o nombre cósmico. Pero sobre todo lo más importante es que en ese momento se trabajaba muchísimo con todo un como cronograma a través de una línea específica de cassette, ¿no? Bueno, eran cassette, en esa época eran cassette, que se daban y estaban como por orden y ayudaban muchísimo a lo que era la higiene psíquica y control mental, lo que se llamaba en ese momento control mental, quiere decir control de nuestros pensamientos y la generación, que en sí mismo, bueno, se entraban a estados muy profundos de conciencia, estados tan profundos de conciencia que uno prácticamente se sentía como que estaba flotando, o sea, no sentía el cuerpo. Se podía hacer a nivel como sentado en posición de meditación o acostado y la verdad es que uno se sentía flotando, suspendido, y en esos niveles de conciencia tan profundos todo lo que va y la visualización y el trabajo, la tarea que va realizando esta serie como de cassette, no solamente de higiene psíquica, o sea, sacar, digamos, lo negativo, descubrir lo negativo, sino control mental y como una nueva programación, o sea, como volver a programar, ¿no? La reprogramación en todo lo positivo y bueno, o positivo, benéfico, bueno, realmente para mí fue que me dio pero mucha, o sea, un cambio tremendo interiormente y que me llevó a descubrirme y ahí fue donde fui contactando, bueno, cosas muy especiales para mi vida, así que bueno, voy a ver qué hacer algo con eso. Bueno, así que eso un poco por mi parte. Y luego una vez que uno ya está en eso y cuando ya, bueno, después de los 4 años había todo como un año de práctica de campo, ¿no? O sea, como digamos de residencia. Entonces sí, de verlo en las casas, bueno, también radiestesia, el trabajo con péndulo, quiere decir detectar las energías, reconocerlas, incluso hasta con varilla, ¿no? Y péndulo, y realmente comprobar que donde se cruza la varilla, ¿no? Ahí realmente hay una energía o hay algo en particular que encontrar o algo se manifiesta. Realmente todo eso es como que uno dice, bueno, qué maravilla, esto es como que es mi camino. Y luego uno, claro, se prepara para poder volcarlo en los demás. Y no solamente volcarlo en los demás, sino también conjugar, o sea,
reunir todo este potencial, ¿no? Todo este potencial de Reiki, meditación trascendental, silencio, aquietamiento, contemplación, cromoterapia, gemoterapia, hidroterapia, musicoterapia, aromaterapia, todo, retiros de contacto interior, de confraternización con otras personas, también lo que tiene que ver con avistamientos o ver cosas, señales. No, te decía lo de abajo, lo de abajo, Antonio. Eso mismo, muy bien. Así que bueno, entonces genial. Bueno, entonces bueno, eso realmente a mí me cambió la vida. O sea, me cambió la vida en el sentido de tener descubrir o como un nuevo mundo, un mundo interno, un mundo dentro de otro mundo, otra vibración, y el hecho de comenzar a vibrar y de comprender y de compartirlo, transmitirlo, poder colaborar con eso, con otras personas, o sea, poder ofrecérselo a otras personas, ya sea a nivel terapéutico o de ese tipo, la verdad que a mí es como que me encauzó realmente, aunque siempre, la verdad, fui preparada para los medios de comunicación desde muy chiquita, fui preparada para los medios de comunicación y también para lo que es la educación. Entonces yo creo que nada de eso, o sea, nada de eso es porque sí, ¿verdad? Una línea que tiene que ver con los medios de comunicación, o sea, poder expresar, poder transmitir lo que a uno le pasa, tener a lo mejor esa desenvoltura o esas herramientas o esa capacidad de alguna forma o de alguna manera. Luego, la educación, o sea, poder hacer planificaciones, planeamientos, organizar, el tema de la capacidad de organización, de eventos, de reuniones, de eventos, de cursos. Y es como que esto, que ya fue como lo último, digamos, lo último de mí, o lo que dio el broche final de lo que a mí me pasó, es lo que me encauzó en lo que realmente tenía que hacer. O sea, cómo lo tenía que orientar y de qué manera, qué era lo que tenía que hacer con todo ese bagaje que había ido recopilando, que realmente, bueno, fue todo un camino desde muy, muy joven, poniendo todo en práctica, o sea, incluso trabajándolo, ¿no? O sea, trabajando en los medios de comunicación, trabajando en la educación y luego también trabajando con esta parte de el descubrimiento de esa búsqueda interior, no solamente en mí misma, sino en torno a grupos, conjuntamente con otras personas, y ya después, bueno, sí, como colaborando, ¿no? Con otras personas. Y después vinieron cosas, por supuesto, mucho más interesantes, como más todavía como con un voltaje de energía o de frecuencia energética, expansión de conciencia mucho más, se puede decir, mucho más trascendental, podría decirle yo. Eso es lo que me pasó a mí después de ese primer o de esos primeros contactos, que yo decía, bueno, no,
Yo tengo una carrera, ya tengo una orientación, ya tengo una línea formada, siempre en lo que era humanidades, siempre en lo que tenía que ver con lo social, pero esto, no sé, es como que me dio incluso una visión más trascendental, también más visión interna, o sea, no solamente para mí misma, sino en cuanto a otras personas, por el solo hecho de practicar tanto la interiorización, la meditación. Así que bueno, la verdad que hasta este punto, hasta llegar a este momento y siempre estar como reencontrándose, siempre tratando de estar alineados y brindar lo mejor posible, con los pies en la tierra y el corazón en el alma, en el espíritu, en el cielo, y atento o atentas a la guía, bueno, a cómo se van dando las cosas, ¿no? Sí, si uno se pone a compartir la cantidad de años que hace que uno está en esto hasta el día de hoy, son infinidades de experiencias que uno ha vivido, pero lo que a mí me parece interesantísimo y lo más importante, que es a lo que hoy queríamos hacer mención, es cuando uno descubre que existe ese mundo interior. Porque cuando uno lo descubre, le llama mucho la atención porque uno está acostumbrado, claro, a una vida diferente. Exactamente. A una vida totalmente materialista, de una forma que no tiene nada que ver con la forma de vida que existe y con su propia filosofía de vida en este mundo interno, y que de pronto nos lleva a nosotros a que cambiemos. Entonces, lo más impresionante que para mí existe es darse cuenta. Primero, uno cuando entra en contacto con esto viene muy golpeado, muy aturdido por toda la vivencia que uno ha venido viviendo, y con todos los conflictos que genera la sociedad y con todos los problemas que existen en la sociedad, y que uno forma parte de esta sociedad, y es como que a veces dice que es como que no tiene solución, no tiene salida, y no es así. Entonces, cuando uno entra en contacto con esto, se da cuenta de que no es así, que eso es toda mentira. Es una mentira bien materialista, porque no se permite a que las personas darle la posibilidad de que cambien. Claro, hay un sistema que conviene que la civilización sea de esa manera. Pero resulta que cuando nosotros nos damos cuenta de que sí se puede cambiar, y que hay un método, hay una forma, y es totalmente posible, que no es una fantasía. Realmente, si uno quiere, puede cambiar. Pero claro, depende de uno si quiere cambiar, y también de algo que está más allá de uno, que es ese impulso interno y ese desarrollo interno, que el ser interno de uno a uno mismo lo va a llevar a que uno sí o sí tenga que cambiar. Porque si uno no, por una cuestión de su propio ego, de su propia personalidad, no lo va a intentar, la vida interior, la vida cósmica, le va a generar alguna coyuntura en algún momento y lo va a llevar a que realmente se despierte ese ser interno y lo impulse y lo lleve a generar el cambio que necesita ese ser para su propio desarrollo interior. Claro, no, y aparte que se suscitan, digamos, purificaciones, y la persona no sabe qué le pasa, purificaciones como incómodas para el ego, o bastante incómodas, hasta que llega un momento que no da más, o sea, es como decir, ¿dónde está la salida? Y bueno, y la salida está justamente en uno mismo, en ese descubrimiento interior, en ese potencial superior, interior, interno, que solamente nosotros
podemos conectar, contactar, para poder dentro de del mundo, digamos, de lo que sería, bueno, ¿no? Lo que le llamamos lo real, que es lo irreal, ¿verdad? Ir a lo real, que justamente hay un libro de Triguerio que se llama de lo irreal a lo real o algo así, ¿no? O sea, ir a lo real, que es nuestra verdad, o sea, dentro, incluso pasando por situaciones en la tridimensión, en el plano físico, en la vida diaria, que son bastante difíciles o complicadas, cuando uno, digamos, tocó o tiene herramientas o tocó como partes, hizo contacto con su mundo interno, realmente puede superar, ir trascendiendo lo mejor posible y de manera armoniosa, día a día, incluso cosas que, bueno, para otras personas pueden ser o las pueden tomar de manera diferente, o sea, o de manera muy, muy violenta, o de manera, no sé, violentas, agresivas, bueno, o de formas mucho peores, ¿no? Que es bueno lo que a lo mejor se ve en lo cotidiano o a diario. Entonces, el hecho es cómo esto nos enseña a vivir, como digamos, a vivir en el mundo, pero como con un soporte, yo no diría sin ser del mundo, porque es así la frase, ¿no? Vivir en el mundo sin ser del mundo, pero sí, siendo de este mundo, pero con una conciencia que nos ayuda a trascender de alguna forma o a estar por encima, de superar, es como no confrontar, ¿no? Sino elevarse por sobre estas energías que, bueno, que siempre permanentemente están como o tirando para abajo o hostigando a las personas, ¿no? Y que son tan pesadas. En realidad hay, o sea, acá tenemos, las personas van a decir, bueno, vivimos en esto es la realidad, pero en nuestro mundo interior, esta misma realidad la podemos vivir no solamente desde nuestro mundo interior mucho mejor, sino que también podemos como transformar nuestro mundo, porque uno dice, cambia tú, está ese postulado, ¿no? Cambia tú y cambiará tu mundo. Y es verdad, mientras uno va teniendo otro estado de vibración, el mundo que lo rodea, las cosas, las personas, con quién se reúne, con quién habla, de la forma en que habla, lo que hace, de la manera en que le llega, digamos, su sustento, es mucho más dármico, ¿verdad? O sea, mucho más armonioso, benéfico, suave. Y entonces dice, pero esta persona es como que vive en otro mundo. No, vive en este mundo. Lo que pasa es que vive con un estado de conciencia, a lo mejor más positivo o de mayor armonía, que atrae a su alrededor cosas de esa índole, que son positivas, armónicas, no sé, lindas, felices, ¿eh? Sí, lo importante es que uno realmente tenga la intención de cambiar. Bueno, porque eso.
No, uno no cambia si no está la intención de cambiar. Porque lo que a mí me generó un gran shock fue cuando descubro todo este nuevo mundo, las posibilidades que existían para que uno realmente pueda cambiar. Porque a veces uno dice a la gente, sí, tiene que cambiar, sí, pero ¿y cómo hago? Claro. ¿Cómo hago? Entonces recuerdo que la primera vez que me entero, cuando me entero que existe el tema, o sea, que existen los platos voladores, que era real lo que a mí me había pasado, entonces voy a un encuentro, voy a una primer reunión, es la primera vez que me conecto con Grupo Alfa. Una amiga que era la que me había conectado con el mundo de la metafísica, cuando se entera que voy a Grupo Alfa me dice, ah, buenísimo, dale, tráeme algún material de allá, qué sé yo, así lo miran. Bueno, perfecto, así que cuando fui, se lo traje. Entonces, claro, yo iba a volver el otro fin de semana, porque eran reuniones que se hacían los fines de semana, así que voy el otro fin de semana, y entonces me vuelve a decir, bueno, nos encontramos acá en el grupo de metafísica. Entonces me dice, dale, tráeme más material. Por supuesto, no se lo traje. Entonces, claro. Tenés que hacer vos el esfuerzo. Sí. Porque si vos no haces el esfuerzo, si vos querés cambiar, te interesa, andá vos y buscalo vos a eso. No es que a mí no me cuesta nada traerlo, pero me parece que no es la forma correcta de utilizar estas energías. Entonces, claro, contactate vos. Claro, hace el esfuerzo. Claro. Movete de tu casa, hace el esfuerzo como lo hago yo y como lo hace muchísima gente, y anda, si realmente estás interesada en esto, hacelo. Entonces, así es como nos tenemos que mover. Lo importante es que lo que a mí me impactó es que realmente, si yo quería pertenecer a ese mundo, tenía que cambiar yo. Claro. Elemental. Claro. Elemental. ¿Cambiar yo qué significaba? Significaba que tenía que cambiar todas mis conductas que hasta ese momento yo traía y que no eran afines con todo este mundo y con toda esta filosofía nueva que yo había descubierto. Y como realmente a mí me interesaba todo eso, entonces comencé a hacer el esfuerzo de empezar a generar cambios. Entonces vi que existían como formas para poder ir porque el gran problema que tenemos todos son nuestros patrones de conductas. Nuestros patrones de conductas es lo más terrible que tiene el ser humano. Y es ahí a donde tiene que apuntar a hacer los cambios. Claro, bueno, cambiar los patrones de conducta. Bueno, cómo actuamos, pero eso depende de cómo pensamos, o sea, qué es lo que tenemos en la cabeza. Claro, entonces... Sí, por eso yo decía en un principio, ¿qué estamos pensando? Claro. ¿Qué estamos generando? Entonces esto cuando... De los pensamientos, del control mental, de la higiene psíquica, o sea... Cuando nosotros nos interesamos y empezamos a profundizar sobre esto, entonces nos empezamos a enterar y que existen leyes que son universales y que son esas leyes las que a nosotros nos conducen y que si nosotros nos alineamos con esas leyes vamos a empezar a notar los cambios. Por eso está la ley del mentalismo, la ley de causa y efecto, sí. Las leyes, o sea, que están ahí, simplemente que uno las ignora. Afinidad, correspondencia, bueno. Todas esas leyes que son, cuando uno se entera de cómo realmente funcionan, uno se da cuenta de que o cambia, porque todo lo que le sucede en su vida no le tiene que echar la culpa a los demás. Es pura y exclusividad de uno mismo. Uno es el único que genera todas las cuestiones positivas o negativas que a uno le pasan en la vida. Uno es el único responsable. Sí, y son las leyes que están actuando. Pero también... Entonces, por eso cuando uno se entera de esto, comienza a cambiar los patrones de conducta, empezar a obrar de otra manera, hacer cosas que sean positivas. Y es ahí a donde se empieza a generar el cambio
en uno. También, pero a veces sucede que uno atrae, por ejemplo, una coyuntura que para su ego le parece negativa. Sí. Y puede ser una coyuntura absolutamente positiva. Claro. O sea, no lo está viendo en el momento. No. En el momento no se está dando cuenta, digamos, porque quisiera que fuera de otra manera. Pero No, luego, porque estás más en adelante, se da cuenta de que es lo mejor que le pudo haber Claro, pasado. pero O sea, que estás en en realidad atrajo la mejor oportunidad, no solamente para su entrenamiento, digamos, en varias cosas como paciencia, no sé, distintas cosas, como también para el crecimiento, el fortalecimiento de su personalidad, de su alineamiento, de su alma. Cuando uno piensa de esa manera es porque todavía está en los primeros pasos, en los primeros tiempos para poder entender el motivo de por qué nos pasan las cosas. Claro. Cuando vas avanzando en el camino, que comenzás a vivir diferentes experiencias, empezás a aprender y a darte cuenta de los motivos por los cuales te suceden las cosas. Siempre hay algún motivo que está relacionado con uno mismo que generó tal situación. Exactamente, que está relacionado con, claro, con la vibración. Sí, sí. Entonces, la correspondencia. Eso es lo afinidad. que... Claro, entonces por eso se va a escuchar muchas veces hablar del famoso libro El Kybalión, donde Sí, ahí sí, están... claro. Ese libro siempre es para que uno lo mencione, para todos aquellos que necesiten para estudiarlo, porque ahí están cómo se desarrollan las leyes en nuestra vida diaria. Son las leyes universales, que nadie escapa de eso, lo sepa o no lo sepa. Si lo sabes, mejor, pero que en realidad uno, si toma conciencia de eso, su vida tiene que cambiar. Pero más que nada, la verdad, es por lo que siempre hay que tener en cuenta y comenzar, es por esto de los 7 principios. O sea, tenerlos en cuenta y empezar a trabajarlos. O sea, más allá, bueno, del libro, que por supuesto ahí te explica cómo actúan, pero hay que empezar a trabajar estos 7 principios, o sea, tenerlos muy en cuenta y empezar a trabajar sobre el mentalismo, sobre la vibración, sobre la afinidad, sobre la correspondencia, sobre sí, la polaridad. La polaridad, o sea, hay que trabajar, digamos, trabajar internamente cada uno de los 7 principios. Pero hacerlo seriamente. O claro, sea, si uno está interesado, yo, por ejemplo, claro, me tomé el trabajo porque vi que en ese momento estaba muy... se hablaba mucho de cómo cambiar los patrones de conducta a través de las famosas afirmaciones, que eran muy común en los sistemas de control mental, que se utilizaba mucho ese método de las afirmaciones. Y el método de las afirmaciones a mí me dio un resultado extraordinario, porque me fue cambiando absolutamente mis patrones de conducta que eran negativos, los fui transformando. Para eso tenía una guía, ¿no? Una guía de estudio, donde se me guiaba para modificar los patrones de conductas negativos a que se transformen en positivos, porque vivimos pensando de manera negativa el día entero. Y bueno, generación por defecto, que es lo que... Entonces, bueno, claro, eso va generando todo... A través de los 7 principios viene la ley de atracción. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hacía yo? O sea, uno también tiene que... Porque la gente se vive quejando, pero no hace nada para cambiar. Sí, totalmente, claro. Entonces, no nos quejemos, o sea, tenés por la posibilidad de cambiar, hacés, si vos conoces algo, hacelo. La gente está como sumida en eso, y aunque se le dice, es como que ni siquiera, a veces ni siquiera se tiene como la voluntad. Bueno, entonces... No encuentra el tiempo, no, más entonces, adelante. ¿yo cómo lo hice? Yo en ese momento me dedicaba a fabricar ropa. Sí. Era fabricante de ropa, por lo tanto tenía mis responsabilidades durante el día de trabajo. Pero me había tomado 3 tiempos por reloj para dedicarle media hora a este trabajo interno. Lo hacía a la mañana, antes de desayunar, al mediodía y a la noche, antes de cenar.
me tomaba esos 3 tiempos para hacer todo un trabajo de estos, Sí, de distintas afirmaciones. de estas afirmaciones, Claro. que había afirmaciones exclusivamente para la mañana, afirmaciones para el mediodía y afirmaciones para la noche. Esto era todo un método. Sí, un método, claro. Que era, creo, de Aracelis. Era el método de Ana Celis, una Sí, que fue profesora, también, instructora de acá de Metafísica, sí, acá en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y que la verdad me cambió absolutamente, era algo automático eso. Pero claro, uno tiene que tener conducta, tiene que tener disciplina, porque en la vida, si uno no tiene conducta y no tiene disciplina, las cosas no cambian solas. Claro, pero eso lo hacías, creo que con el mal, las 108 veces, la repetición. Por supuesto que esto era un método que se tenía que utilizar. Claro. El mala, rosario hindú, Claro. que se utiliza para en estos casos, ¿no? Bueno, yo utilizaba todo ese método, pero yo estaba interesado, quería cambiar. Por ejemplo, y una de las afirmaciones, ¿cuál sería? Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, una. Soy positivo. Claro, eran afirmaciones que tenían. Por ejemplo, yo soy amor perfecto. O sea, por ejemplo, yo soy amor perfecto. Entonces, claro, yo soy amor perfecto. lo tenés que repetir 108 veces. 108 veces, con toda la mente y la emoción puesta en esto. Totalmente concentrado en eso. Concentrado en yo soy amor perfecto. Claro. O yo soy armonía perfecta. O soy armonía perfecta. O soy, bueno, ¿no? O sea, hay muchas oraciones. Sí. Entonces, llega un momento en que eso se graba tanto. Se te graba. Limpia. Se te graba que no te permite que vos te enojes. Claro, limpia. O sea, es como que va sacando del inconsciente, que eso es la higiene psíquica, va desalojando del inconsciente los patrones mentales contrarios, claro, o grabados contrarios. Entonces se va instalando. Entonces es como dice Antonio, ¿no? No permite, ¿cómo era la afirmación? Sí, yo soy amor perfecto. Yo soy amor perfecto. No permite que, como que no actúes de esa manera. Claro. Cuando te vas a enojar, ¿te viene solito a tu memoria, a la mente? O solo, como que, no sé si viene a la mente, no, es como sí, que actúas así. Sí, no, te llega ahí como alguien que te está dictando. Ojo, ojo, el cartel ahí dice, soy amor perfecto. Es como que se te aparece ahí la imagen de esa afirmación. O sea, armonía perfecta o claro, prosperidad. Pero eso lo tenés que hacer todos los días. O sea, eso era todo un trabajo había trabajo que se hacían durante 45 días, otros 60 días. Ajá. Y lo tenías que hacer todos los días, todo porque tenés que sacar de tu memoria todo lo negativo y poner nueva información a la memoria. Claro, igual que a mí me pasaba con esto que te decía de escuchar los cassettes y las interiorizaciones y que eran trabajos que había que hacerlos todos los días. Claro, todos los días. O sea, hay que tener disciplina para todo, ¿no? Y aparte para aprender no solamente a hacerlo, a trabajarlo en uno, hacer uno eso para después poder guiarlo. O sea, para después poder estar en práctica frente a otros y colaborar con otros y poder guiarlo de esa manera. Después, ¿no? es tal la transformación que se genera en la conciencia de uno que a veces yo estaba trabajando solo en la mesa de corte que teníamos, donde yo cortaba las prendas que nosotros fabricábamos. Y a veces se me caían las lágrimas, solito. Las lágrimas se me caían por a veces haber tenido malos pensamientos y que me empezaban a cambiar. Ajá. Y estaba solito, parado, ahí como llamábamos nosotros técnicamente, tizando, o sea, hacer la marca de las telas que uno va a cortar. Y ajá, eso se llama tizada, ¿no? Porque uno lo va marcando con la tiza. Y se me caían las lágrimas solo por el solo hecho de haber tenido malos pensamientos en algún momento.
Porque eso solo comienza a trabajar internamente en uno y comienza a actuar de tal manera que a uno lo va transformando, realmente lo va transformando en conciencia. Todo eso empieza a desaparecer, todo eso que uno tenía guardado ahí, porque lo nuevo lo está reemplazando. Claro. Entonces, viste, yo soy luz perfecta, o sea, soy luz y armonía, soy amor y luz, o sea, eso era una de las consignas, o sea, era el saludo de Triguerio. Eso es tal cual. Sí, Triguerio, sí. cada vez que él escribía y cerraba cualquier firma, decía amor y luz. Triguerio. Amor y luz, Triguerio. Sí, sí, claro. Una carta, bueno, hemos recibido algunas cartas. Sí, sí, cada vez que él escribía algo, que mandaba alguna notificación y firmaba, antes de su firma ponía amor y luz. Y abajo, Triguerio. Sí. Bueno, sí, la verdad que todo esto es importantísimo. Uno empieza, como digo, tan de manera como inocente, sin saber absolutamente nada. Yo siento que hay como un signo, como un destino o algo que ya nos lleva de alguna forma a ser así, ¿no? Ya desde chicos tal vez. Pero estamos con esto de que, bueno, llega un punto de la vida que te encontrás con determinada persona y uno dice, bueno, no, pero esto lo dejo, lo suelto, sigo mi vida como normal. Y la vibración interna que uno como se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta con los años, con el tiempo, la vibración natural o de vidas pasadas o trabajadas en vidas pasadas, ya está en un estado que necesita de estas transformaciones, de otras vibraciones y de como que generar un micromundo o un microespacios o micromundos dentro de este mundo. Y eso es posible, es totalmente posible. Bueno, después hay otra cuestión. Es totalmente posible eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro, generar tu propio micromundo. Claro, es a lo que te lleva esto. Claro. Pero primero tenés que estar absolutamente convencido de que esto existe, es real y que no estás delirando. O sea, claro. Eso es. ¿Y cómo te ¿cómo te das cuenta? Para que esto no suceda, todo lo que pasa en el universo es perfecto, o sea, esto no es ninguna novedad. Los únicos imperfectos somos nosotros, pero el universo es perfecto, o sea que todo lo que sucede es porque tiene que suceder así, nos guste o no nos guste. Entonces, cuando entramos nosotros en contacto con estos otros niveles de existencia, que son invisibles, que están en otro estado, que son diferentes frecuencias, que son distintos niveles, y uno está viviendo una realidad que es diferente, porque uno, por más que esté y empiece a indagar sobre eso, la realidad actual a uno lo sigue como molestando. O sea, hay una cuestión que no coincide ese mundo inmaterial como una dicotomía con el mundo de la materia. No solo eso, sino el entorno de uno, las personas que uno lo rodean, los padres, los hermanos, o sea, todos piensan diferente. Sí, aparte uno piensa, pero ¿cómo que es que lo siente así? Pero ¿cómo piensa de esa manera? ¿Pero cómo hace eso? Pero es como que se empieza a preguntar, claro, ¿no? Todos piensan diferente. Entonces, después de muchos años, una vez a veces lo cuento, lo que me dijo mi mamá, una vez, que me dijo, mira, te voy a contar algo que nunca te lo conté. Y entonces me dice, ¿te acordás cuando vos recién empezaste en esto? Y nosotros con tu padre, me dice, no te entendíamos.
Entonces yo un día le dije a tu padre, che viejo, dice, este muchacho no se habrá vuelto medio loco. Y después pasó el tiempo y nos fuimos dando cuenta de que todo lo que decías tenías razón. Bueno, esa cuestión es un problema serio para todas las personas que se involucran en un cambio de esta naturaleza, en un cambio interno que va a contramano de toda la sociedad. Entonces, el tema es poderse sostener ante todas esas energías que están ahí y que están interfiriendo con el desarrollo de uno. Entonces, lo extraordinario del universo es que para que nosotros nos podamos sostener, nos comienza a enviar experiencias materiales para que nosotros mismos nos demos cuenta de que esto es verdad. Entonces comenzamos a notar cosas y nos empiezan a pasar cosas, a vivir experiencias que nos reafirman de que lo que nosotros estamos viviendo y lo que pensamos es verdad. No estamos delirando, no estamos locos, no estamos diciendo cosas que no son reales. Claro. Entonces nos comienzan a suceder diferentes experiencias. Y eso es ahí a donde se reafirma cada día más lo que uno va haciendo. Entonces eso a uno le da la tranquilidad de que verdaderamente uno va por el camino correcto. Experiencias, señales, ¿cómo se llama este programa? Sincronías. Claro, en mi caso, cosas que son claro, insólitas. O sea, en mi caso, por ejemplo, y que siempre lo cuento, fue un gran espaldarazo todo lo que tenía que ver con las fotografías. Sí. Porque más que nada porque mi papá era fotógrafo, entonces él conocía perfectamente la técnica de la fotografía. Sí. Entonces, a partir de que empecé a hacer viajes con los grupos, empezaron a aparecer cosas extrañas en las fotos, cosas raras, cosas que uno con el ojo físico no lo ve, pero la lente de la cámara sí lo ve, entonces aparecen en la foto. Bueno, esas eran reafirmaciones permanentes de que existía ese mundo inmaterial, de esa otra dimensión, que como están a veces estos seres en cuarta dimensión, aparecen, las cámaras sí captan eso. Y cámaras comunes, no eran cámaras especiales ni nada por el estilo. Pero bueno, eso es lo que a uno le ha ido dando el fortalecimiento para poder contrarrestar la fuerza de las energías negativas que existen permanentemente en todos lados. Y que es una lucha tremenda que hay entre la luz y la oscuridad. Entonces, estas experiencias son las que realmente a uno le aportan toda esa fuerza interna, esa gran fortaleza que uno necesita para estar en este momento encarnado en una realidad muy dura que le toca vivir a todo el planeta. Y que solamente así uno puede... Y además se va fortaleciendo a medida que comienza a vivir estas experiencias. Uno sabe de que no estamos solos. Como había el grupo de Eugenio Siragusa en Italia, sí, de omnilogía. Sí, sí, sí. Su grupo se llama No estamos solos. Porque es verdad, no estamos solos. O sea, hay otras jerarquías, hay otros seres que están en otros niveles que nos están cuidando, más que nada. Bueno, pero aparte es como que nunca estamos solos. Aparte, uno con Dios es mayoría, así que siempre estamos, si tenemos presente eso, que siempre está esa energía divina amparándonos o con nosotros, o la invocamos, o estar inmediatamente como los ángeles, como, bueno, las jerarquías protectoras, el ángel de la guarda permanente. Así que no estamos solos. La soledad también es parte de la ilusión. Y bueno, y también todo ese bagaje como de memoria interna o sabiduría interna que también nos va apuntalando y nos va acompañando y que es parte de nosotros, ¿sí? Sí, y bueno, para terminar, sí, cuento la última experiencia que fue muy importante.
y que esta vez no fue una foto. Ujú. Esto fue en una lamparita, que Bueno, después subo sí. la foto para que la vean en el video que después vamos a hacer de este tema. Entonces, estoy preparándome para un viaje que hacíamos a la bahía de San Borondón con el grupo. Bueno, después un viaje que tuvo una experiencia Y sí, impresionante. eso es otra experiencia Sí, para que en otro momento la cuente. claro. Pero esto fue en mi casa. Estoy preparando todo. Era pleno invierno, así que hacía mucho frío. Era el mes de julio. Mucho frío, así que me llevaba de todo para el frío. Entonces, Porque iban a acampar. claro, era un campamento que hacíamos ahí en la bahía. Era un fin de semana largo. Un fin de Así semana que, largo, pleno invierno. pleno invierno, porque nos había dado esa fecha, Ajá. que en esa fecha nosotros teníamos que hacer un contacto importante en la bahía de San Borondón. Esa era la indicación que teníamos, por eso nos íbamos. Ahí era un contacto que teníamos que realizar en esa fecha. Antes de salir, estoy preparándome todo en mi casa, en mi habitación, y tengo el velador prendido y de pronto se apaga. Es como que se apagó, pero como Cuando se quema la lamparita. se apagó, entonces Se apagó. lo intenté aprender y no prendía. Digo, se quemó la lamparita. Pero no la veía la lamparita porque tenía la pantalla que la tapaba Claro. del velador. Entonces prendí la luz de arriba de la habitación. Digo, bueno, cuando vuelvo la cambio. Bien, así que me fui. Pasamos todo ese fin de semana ahí con las experiencias que después en otro momento las contaremos, que también fueron muy interesantes. Y cuando vuelvo, digo, bueno, ahora necesito la lamparita. No puedo estar con la luz de arriba, así que saco la pantalla, voy a sacar la lamparita, y cuando voy a sacar la lamparita, saco la pantalla y me encuentro con que la lamparita estaba toda pintada. La lamparita estaba toda blanca y tenía como pintada la M gótica, la letra M gótica en celeste, casi un azulino. Realmente me pareció impactante porque era como que alguien se había metido dentro de la lamparita y la había pintado. Era blanca y tenía la letra gótica M de María. Entonces la llevo al grupo para que la miren porque era una cosa impresionante. Entonces cuando la llevo me dicen, quedaron todos impresionados, me dicen, Antonio, la Virgen estuvo en tu casa, me dijeron. Claro, en ese entonces era cuando la Virgen de San Nicolás, las profecías la Virgen de San Nicolás hacía este tipo de manifestaciones. Esa era la M de María de San Nicolás y que se manifestaba a través de las lamparitas. Y de los rosarios iluminados. Se iluminaban los rosarios o dejaba la M en las lamparitas, sí, que se quemaban. Entonces, bueno, esa fue otra de las manifestaciones increíbles que a uno... Dejando, perdón, las profecías de San Nicolás y los mensajes tan importantes y profundos de San Nicolás. Claro, bueno. De la Virgen de San Nicolás. En este caso, bueno, en mi casa, en mi habitación, mejor dicho, me pasó esto. Y bueno, y esto hace que a uno cada vez vas fortaleciendo cada vez más esa afirmación en ese mundo interno que comenzó a descubrir y que ya está formando parte de uno y que uno comienza a vivenciar con distintas experiencias de estos niveles, ¿no? No solo eso, el día de hoy está la lamparita, existe. Sí. Claro, ya se le fue el color blanco, la M sí. No está pintada con colores, pero está claramente como si fuera... La M quedó marcada. La M quedó marcada.
sea, se le fue el color como celeste o azul, ¿no? Sí. Que tendría, pero la M sigue intacta, sigue perfecta, se ve perfecta. La M quedó marcada, es increíble. Sí, realmente eso maravilloso y en la época en la que se manifestaba así, justamente la Virgen hermosísima, maravillosa de San Nicolás, de acá de Buenos Aires, Argentina. Bueno, todas estas son las cosas que si uno comienza a prestar atención, comienzan a suceder a medida que uno empieza a formar parte de este mundo interno que uno desearía de que la mayoría de la humanidad estuviera sintonizado con esas energías, con esa sintonía, y no habría guerras en el mundo, ni habría las cosas que suceden hoy en día. Entonces, tratamos en lo posible, a medida de lo que hemos ido viviendo, tratando de nosotros colaborar con lo que podemos hacer para que algún día esto cambie. Sí, es importante, muy importante que bueno, si sentiste experiencias de este tipo que te fueron acercando, si las vas sintiendo, si vas sintiendo una transformación, si va despertando en vos como inquietudes por algo, que respondas, que vayas siguiendo como esas señales para acercarte cada vez más a tu mundo interior y también que lo compartas, porque el hecho de compartirlo, ¿no?, con otras personas es tan potenciador. Sí, es muy importante es tan eso, además. como gratificante y aparte sentir que estás con personas que buscan lo mismo, que están en búsqueda de lo mismo, que quieren, que aspiran, que son aspirantes a superarse, a lograr mayores medidas de amor, a expandir la conciencia. Realmente eso es muy bueno y que se pueda eso transmitir con creatividad, con poesías, con canciones, claro, con música. Claro. Bueno, se van generando de manera creativa momentos y cosas que son realmente de mucha riqueza para ese contacto interno. ¿Mm? Seguramente, y es así, nosotros nos hemos volcado a esto de hace ya mucho tiempo y hemos vivenciado diferentes situaciones, muchas experiencias, hemos hasta dedicado a la música, porque todo este mundo tiene no solo la literatura, sino también la música, todo está relacionado con esta forma nueva de vida que el hombre puede cambiar, no es que el hombre puede cambiar. Eso es algo que uno tiene que tener realmente clarísimo, que hay forma en la que el hombre puede cambiar, no es que no va a cambiar, sí que puede cambiar. Simplemente está en uno, si uno quiere o no, si uno no quiere, pero en algún momento la misma vida lo va a llevar a que, lo va a forzar a que de alguna manera va a tener que cambiar. Así que bueno, en algún momento comenzaremos con algunas canciones, Sí, en algún con momento. Algunas canciones positivas, dentro de que es un canal que hemos abierto especialmente, o que se inauguró, Mantras y Kuma, con mantras y también canciones de toda índole, o con distintos, a lo mejor, ritmos o melodías que siempre lleven a la reflexión, a la profundización, al contacto interior
y que tengan un mensaje de elevación impositivo. Eso es muy, pero muy hermoso, conectarse con la música, y mucho más si uno está así como en una salida, ¿no? O en un encuentro con los elementos, con la tierra, con el aire, con el agua, con el fueguito, con mucho cuidado, ¿no? Bueno, eso sí, pero bueno, con los elementos realmente, y las vibraciones de la música, de los aromas, como dije, la cúpula celeste, que es muchísima, porque de noche hay muchísima irradiación de muchísimos soles, muchísimos soles. Durante el día vemos a nuestro sol, pero durante la noche vemos a la luna, y también estamos irradiados y vemos muchísimos soles. Así que ahí realmente es como que conectamos con un poco con niveles de humildad, cuando podemos estar bajo esa influencia tan inmensa y tomar conciencia de la inmensidad cósmica en esos cielos estrellados maravillosos, con los movimientos que tienen y todo eso. Bueno, realmente muy bonito, Sí. Entrar por este camino es como que, no sabes, como que te pasó de golpe, como con el alma gemela, ¿no? Y después... Bueno, el alma gemela también es parte, claro, es parte. es parte de este mundo, Claro, del cual estamos exactamente. haciendo referencia. Exactamente, pero bueno, entras y es algo que no, de lo cual es parte tuya. Es parte tuya, y tenés que seguirlo, porque va por más medidas de amor, va por más armonía, y como te digo, y como les digo también, es posible generar tu propio como sistema, ¿no? Evolutivo, tu propio sistema evolutivo dentro de, a lo mejor, un caos, sí, y se puede, la verdad que se puede. Sí, sí, querer es poder, dice Así que bueno, la mucha frase, voluntad así para que eso. está en uno, pero que podemos cambiar, no es que no se puede cambiar. El hombre puede cambiar, simplemente tiene que tener la intención de hacerlo. Pero bueno, y si no, la misma fuerza de la naturaleza Bien, lo va a llevar a que cambie. Sí, ahí está en que tiene que ser, va a ser. Bueno, Antonio, muchísimas Bueno, gracias, qué lindo. bueno, la verdad que fue muy interesante. Muy lindo programa. Así que bueno, espero que les sea útil a quienes nos escuchan Un y lindo nos ven. momento. Bueno, déjennos sus comentarios. Y también tomen conciencia de estas cosas que a veces a uno le suceden y creen que a uno le pareció tal cosa o que no. Hay cosas que son reales y que por algo a uno le están sucediendo. Pero bueno, que nos dejen, ¿no? Los comentarios. Sí, claro. Comentarios, sí, que por ahí les si sucedieron cosas medias extrañas, medias sí, raras, nos cuentan. nos cuentan, se comunican con nosotros, las podemos O compartir. si les aparecen fotos extrañas, que suele suceder eso. También. Que a veces algunos amigos me pasan algunas fotos, mirá, Antonio, fíjate a ver qué puede ser esto. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿Qué fotos? Claro. Sí. Entonces, Muy las fotos especiales. es algo que es muy gráfico de lo que bueno, pasa en otras dimensiones. Las podemos ir poniendo en placa, las que te mandaron también, así que si envían fotos, Sí, que claro. he visto varias muy buenas, si envían fotos, bueno, podemos poner quién la envió y poner la placa de la foto que enviaron, así que muy bueno, sí. Sí, claro. Bueno, Sí. Así que ahí están las vías de comunicación, las redes sociales, y bueno, así nos vamos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima edición de Señales del Camino, que estas señales son extraordinarias. Para mí, que lo vivimos con Mariel, lo hemos vivido, realmente son experiencias que por más que lo expliquemos, eso es algo que es casi inexplicable, pero que son maravillosas para la parte interna de uno y de ese mundo interior que está ahí, y que tenemos que despertar todos.
Muchas gracias, Muchísimas gracias. Antonio Barreto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por todo. Bueno, nos quedamos así, haciendo la despedida. Como les digo, contáctense por las vías de comunicación, por supuesto por las redes sociales. Si tienen alguna foto interesante que han sacado, como hemos recibido varias, muchas, las podemos compartir con el nombre de ustedes. Así que, o experiencias también nos pueden contar. Así vamos compartiendo, dilucidando y entre todos, porque la verdad es un camino de crecimiento interior que entre todos tenemos que como ir creando un mundo mejor, y podemos hacerlo, Así que hasta la próxima, hasta la próxima. Nos vamos despidiendo así, y desde acá, como siempre, hasta el próximo encuentro de Señales del Camino. Mucho amor, así. Chao, hasta la próxima.